Bien, vamos entonces al control de tu vida, tus emociones sometidas. Ese es Salmo 43, perdón, ahí me equivoqué. Vamos a leer, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que dirijas mis palabras, que seas tú el que hables a nuestros corazones, que seas tú el que nos amoldes, el que nos quebrantes y que nos vuelvas a formar a la imagen de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Bien, como vemos en este salmo, David está expresando su sentir. ¿Qué es lo que tiene David? Sed. David tiene sed. Y no hay nada que pueda apagar esa sed. Tanto así que brama o grita, gime, ruega con grandes alaridos por la presencia de Dios. ¿En dónde? En su vida. Y que su alma sea saciada de Dios y no de lujos, de amistades o de circunstancias a su favor, porque David tenía unas circunstancias tan horribles, tan espantosas, que era perseguido por su suegro, por su hijo y por todo el mundo. Él solo desea que Dios sacie su sed. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. Si Dios no sacia mi espíritu, mis emociones, mis sentimientos, nada lo podrá hacer. Necesitamos ir a las fuentes de agua viva. Necesitamos ir a Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesús se le ocurrió decir, Juan 7:37, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, ¿qué dice? Exclamó en alta voz, gritó, así como yo ahorita, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, ¿y qué? Y beba. Y antes de esta fiesta, vemos que también Jesús está en un pozo, sentado, tenía sed, y se le acerca una samaritana, y Jesús le dice: yo tengo un agua, que si tú tomaras, nunca más volverías a tomar sed, a tener sed. Y le dice la samaritana: yo quiero de esa, porque ya me enfadé de venir a este pozo. Entonces yo necesito venir a Jesús para saciar cualquier sed que tenga. Y aquí viene un punto reflexivo. Una persona saciada, ¿qué implica la saciedad? ¿Qué es saciedad? Una persona que está llena, ¿verdad? Que está satisfecha. Una persona que está saciada, que está satisfecha, ¿de qué puede tener necesidad? ¿Sí? Una persona que está saciada, ¿de qué puede tener necesidad? Si hay necesidad, no está saciada la persona. Si necesita algo es porque tiene sed, y no tan solo una sed figurativa. ¿Y está mal pedir? No, porque David dijo, así como el siervo brama, grita por agua, yo también quiero. Yo también necesito. Entonces aquí, ¿de qué tienes una necesidad, hermano? ¿Cómo se llama tu necesidad? ¿Y de qué necesitas saciarla? Entonces, este es el famoso caso muchas veces de lo que llamamos lo quiero, aunque no lo necesito. Lo quiero porque está bonito. Lo quiero porque se ve padre. Pero muchas veces no lo necesitamos. Y hasta donde yo sé, las necesidades precisamente son eso, una necesidad más que un gusto. Y Jesús no es un gusto, Jesús es una necesidad, porque está saciando nuestra sed. Repito, no es una sed de agua, sino puede ser una sed emocional, una sed espiritual, una sed de conocimiento, una sed de Señor, ya no quiero vivir así. Una sed, Padre, bendíceme.
Entonces, el salmista hace una seria reflexión en el versículo 5. ¿Por qué? Yo le cambié aquí. ¿Por qué te derrumbas, oh alma mía? Se está preguntando. ¿Cuántas veces nos hemos interrogado a nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos hemos cuestionado? Yo tenía ese hábito y solo me contestaba, por esto. Pues sí es cierto. Ahorita yo lo he perdido. Pero muchas veces necesitamos entablar nosotros mismos en nuestras propias reflexiones. ¿Por qué te abates? A ver, ¿qué tienes? Muy interior, ¿qué tienes? No, pues es que me está yendo mal. ¿Por qué? Es que ya me dijeron, ya me corrieron, ya pasó esto. ¿Y cuál es el problema? Les había dicho que muchas veces nosotros somos reaccionarios ante las circunstancias y no pensamos. Reaccionamos y después pensamos. Y debe de ser al revés. Yo necesito pensar para después reaccionar. Así también David pregunta, ¿por qué te estás derrumbando? ¿Por qué te derrumbas, oh alma mía? Y te alteras dentro de sí. Y fíjate la respuesta del David consciente. ¿Sí? Espera en Dios. Se está contestando a sí mismo. Espera en Dios. Confía en Dios. ¿Por qué? Porque le está dando el por qué. David se está contestando incluso el por qué. Porque aún he de alabarle. Porque aún he de bendecirlo. Porque aún he de verlo. Porque es una salvación mía y es el Dios mío. ¿Qué incluye todo esto? Todo esto nos habla de una cosa: esperanza. Estas palabras están relacionadas, hermanos, con un control adecuado y expresado de las emociones. Mi sentir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estaba sintiendo David en este momento? Desesperación, tristeza. Pero ¿cómo la llegó a controlar? Autopreguntándose, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás en este problema? ¿Por qué te sientes así? Las emociones, hermanos, decíamos que son pasajeras y suceden en respuesta a una situación concreta. Una emoción no dice lo que soy. ¿Sí? Una emoción no dice quién soy. Simplemente es un paso nada más en el momento en que estoy sintiendo. ¿Qué siento? Ansiedad, desesperación, angustia, alegría, confianza. Son emociones que me ayudan a mí a expresar mi sentir. ¿Qué expresaba David? Tenía sed. ¿Cómo se sentía? Como un siervo que necesitaba tomar agua. David se sentía como el siervo. Necesitaba agua para poder seguir viviendo. Cuando usted tiene como 3 días sin tomar agua y toma agua, ¿cómo se siente? ¿Cómo te sientes después de beber agua? Cuando andas sediento y dices, cuando está el calorón, te vuelve de la vida. ¿Por qué? Porque te está nutriendo, te está saciando esa sed que tu cuerpo necesita. Entonces era algo momentáneo. Hasta que Dios lo saciara, él ya no volvería a tener sed. Obviamente sí tendría sed, pero en ese momento, en ese instante, ya no tendría sed. ¿Por qué? Porque estaba esperando ser saciado. Y se pregunta David, ¿por qué te derrumbas, oh alma mía, y te alteras dentro de mí? Nuestra alma necesita saber, no por dicho, es decir, no es por lo que oigo, sino por lo que llego a vivir. No es por lo que escucho de lo que está haciendo Dios en otras personas, sino es por lo que yo llego a experimentarlo. Es bonito escuchar cómo Dios bendice a alguien más y escuchar los milagros, pero mucho más bonito es cuando yo vivo los milagros, cuando yo experimento su bendición, cuando yo disfruto de su paz. Eso es vivirlo, eso es experimentarlo dentro de mí. Job decía, de oídas te había escuchado, pero nunca lo había experimentado. Es diferente. Y dice, pero ahora mis ojos te están viendo. ¿Qué estaba haciendo Job? ¿Qué estaba disfrutando en ese momento? De la experiencia de ver a Dios cara a cara. ¿Cuándo fue la última vez que viviste la experiencia de ver cara a cara a Dios?
Y no te digo de que se te aparezca, de sentirlo en tu vida. Que dice, tranquilo, tranquila, estoy en control. Porque aquí David está hablando de eso. ¿Por qué te abates? Espera en Dios, porque ya David sabía lo que estaba ocurriendo. Ya tenía el antecedente. Pero ahora, ¿cómo estaba disfrutando? ¿Cómo estaba pasando ese momento, ese trago amargo? De ahí entonces, David sabía que su vida eran altos y bajos. Mira, lo persiguió su suegro, lo persiguió su hijo Absalón. Sus hermanos y padre pensaban que era un producto de un desenfreno de la madre. Tanto que en un salmo dijo, ojalá hubiera muerto como abortivo. Y sin embargo, su escondite era Dios. ¿Por qué? Porque él ya había experimentado y vivido la protección de Dios. No era un déjate cuento, es un vivo dentro de. ¿Cuántas veces hemos ido a la cueva de Adulam o del refugio, que así se traduce, para estar cara a cara con Dios y decirle lo que pienso, siento y creo? Incluso una vez yo les había dicho esto. ¿Cuántas veces la verdad le decimos a Dios, sabes que Dios, no me gusta esta situación? ¿Sabes que Dios ya me dio flojera de alabarte? Ya no quiero ir. ¡Qué hueva! ¿Por qué no ser sinceros con Él? Y les decía en la parte del estudio, yo necesito decirle a mi Dios qué es lo que estoy sintiendo. Y decirle al diablo lo que estoy creyendo. Y decirle al vecino, a mi enemigo, que yo ya lo recibí por fe. ¿Qué estoy haciendo? Estoy demostrando con hechos. Estoy confiando que Dios va a proveer hoy, mañana y para siempre. Necesito ser honesto con Dios para empezar a vivir en victoria. No teman ser honesto con Dios. Es lo que Dios busca. Padres, los que son padres, o también los que tienen amigos, ¿tú quieres que tu hijo o tu amigo sea honesto contigo? ¿Que te diga las cosas o que te las oculte? ¿Tú qué quieres? Al menos yo como padre, yo quiero que mi hija me tenga la suficiente confianza para decirme la verdad. Y también así Dios espera eso. Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué vemos ahí? Una acción paterna, una preocupación. ¿Dónde estás, Adán? Yo sé que estás en ese árbol, pero sabes que no me interesa. Yo quiero saber dónde estás, quiero escucharte, quiero oírte. ¿Y qué le dijo a Adán? Tuve miedo. ¿Y qué? Me escondí. ¿Se fijan? Es bueno ser honestos con Dios. Porque desde ser honestos implicamos o empezamos a vivir en victoria. Nada bueno, si partimos de lo malo o haciendo cosas deshonestas, nada bueno puede salir de ahí. Porque estamos partiendo de algo malo o de algo deshonesto. Y algo deshonesto nunca va a sembrar algo honesto. Por eso decía Santiago, ¿una fuente o una viña puede dar higos? No. ¿Una fuente de agua dulce puede también dar agua salada? No. ¿Por qué? Porque da una o da la otra. Si yo empiezo a hacer las cosas bien, voy a tener un buen comienzo y voy a tener un buen final. Pero necesito empezarlo a hacer. De ahí, precisamente, hermanos, las preguntas de David se hace es porque ya sabe la respuesta. Su emoción era una emoción correcta, sustentada en ¿dónde? La fidelidad de Dios. Tengo sed. ¿Quién me saciará? Dios. Es lo que se está preguntando. Tengo sed. ¿Dónde encuentro refugio? En Dios. ¿Por qué? Porque yo ya sé que ahí lo voy a encontrar. Entonces, ¿por qué me tengo que preocupar si el que me sacia está a mi lado? Por eso se autopregunta. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué, alma mía?
¿Por qué estás así? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué vives así? Si ya sabes quién es tu proveedor. ¿Sí? ¿Por qué me tengo que preocupar si el que me sacia está al lado y se llama Espíritu Santo? Ahora fíjense, tener al Espíritu Santo a mi lado equivale a tener a Jesús a mi lado. ¿Se fijan? Si yo tengo al Paracleto o al Espíritu Santo a mi lado, también equivale a tener a mi Señor a un lado mío, instándome, redarguyéndome, guiándome. Pero si yo no me meto con el Espíritu Santo, ¿Jesús va a estar a mi lado? No, ni de chiste. Porque el Paracleto o el Espíritu Santo me está remitiendo a Jesús. ¿Se fijan? Entonces yo necesito acercarme al Espíritu para que entonces pueda tener esa saciedad de Jesús. Yo ahorita no lo tengo a Jesús físicamente, pero yo soy saciado cuando vengo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me revela de Jesús. Y así es en nuestra vida. Y eso nos lleva al segundo punto. Si sé quién me sacia, no abandono la esperanza. Si sé quién me está llenando de paz, si sé quién me está saciando de sanidad, si sé quién me está saciando económicamente, vamos, o en cualquier área de mi vida, no abandono esa esperanza, porque yo ya sé. Ese es el asunto. Yo ya conozco, yo ya entiendo. Por eso expresa espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora, les voy a poner un ejemplo de el término espera en Dios. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿En dónde está esa hamaca? ¿A alguien le gusta ir a la playa? Bueno, a mí me gusta, pero no quemarme. Yo sé que ese es el atractivo turístico más bonito, el quemarse. ¿A quién le gusta ir a la playa? Levante la mano. Cuando estás en la playa, pregunta número 1, ¿tú te preocupas de lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues déjame decirte, hermano, hermana, que esperar implica descansar en la fidelidad de Dios. ¿Sí? Dios quiere que vayas a tu playa espiritual, emocional si lo queremos ver así, y que te acuestes en esa hamaca hermosa, riquísima, y esperar. Porque tú estás descansando ¿en qué? En la fidelidad. ¿Sí? Dios quiere que descanses en la fidelidad de Dios, porque Él lo va a hacer. Por eso expresa todas las cosas ayudan a bien, pero a los que aman a Dios. ¿Sí? Es una cláusula que toda aquella persona que está amando a Dios va a buscar el rostro de Dios, y eso le va a ayudar bien. Y va a tener esa paz para que puedas estar ahí, así cuando tú te vas a la playa y dejaste la olla de frijoles encendida o fuera del refri, y no creo que te regreses, ¿verdad? 8 o 10 horas, que se pudra. O sea, tú vas a lo que vas a descansar, vas a disfrutar. Ya cuando llegues, pues ya es otro problema. Pero lo que Dios quiere es eso: descansa, espera, disfruta. Eso es. Y volvemos a 1 Pedro 1:13. Así que, ¿qué dice? ¿Qué tengo que hacer? Preparar mi mente. ¿Cómo la preparo? Al preparar mi mente para actuar y ejercer dominio propio sobre mí, estoy dominando mis emociones de la manera en que Dios quiere que lo haga. Por eso cuando yo domino mi mente o preparo mi mente, es porque la voy a rendir a los pies de Cristo. Voy a empezar a creer lo que dice la palabra. Voy a empezar a creer por fe lo que el Espíritu ya me dio. Por eso decía, les ponía
El por qué yo tengo que tomar el reino de los cielos. ¿Qué beneficio me trae? ¿Se fijan? Entonces ya desde ahí necesito yo preparar mi mente. Si preparo mi mente, ¿en qué la tengo que preparar? Para actuar. Preparo mi mente y actúo. Pero también ejercito el dominio propio. Eso. ¿Sí? Necesito dominar mis emociones, necesito ejercer dominio sobre mí también.